Persistencia de objetos. Bien, vamos a continuar con la explicación de lo que necesitamos hacer para mantener un objeto en memoria y accederlo a partir de las librerías que nos brinda Java. En ese sentido vamos a realizar el proceso inverso de, a partir de una base de datos, generar la clase y a partir de esa su controlador y su acceso desde una interfaz de gestión de dicho objeto. Como vemos acá en el archivo persistente XML, tenemos todos los objetos que están mapeados a una tabla relacional. Básicamente de nuestro proyecto verán que tenemos tipo de comprobante, ítem comprobante, cuenta comprobante, usuario, acceso, módulo, entre otros. Entonces vamos a ir directamente a nuestra base de datos. Podemos hacer uso de un gestor, de un manejador que nos permita acceder a la base de datos, o utilizar directamente la opción Service y abrir la conexión con, en este caso, la base de datos denominada contabilidad.dat, basada en SQLite. Acá podemos observar las tablas disponibles en SQLite, y entonces hay una clase que todavía no la tenemos en nuestra aplicación, que es la tabla empresa, que acá ya la he creado inicialmente. Yo puedo ver los datos que tiene y básicamente observamos que es una tabla que no tiene todavía datos. Tenemos las columnas ID, nombre, dirección, y pues podemos seguir creando, en este caso, más tablas, y para eso hacemos la opción adicionar columna. Tenemos ID, nombre, dirección. Quizás necesitamos teléfono del tipo, ¿qué tipos tenemos disponibles acá? Varchar podría ser, sí. Varchar implica tener la dimensión 255 caracteres, y tendríamos ahora sí un ID, nombre, dirección y teléfono como columnas de esta tabla. Entonces, lo que vamos a hacer desde NetBeans y desde nuestro proyecto es crear la clase empresa, ¿no? Tenemos entonces la tabla. Vamos a contabilidad modelo, hacemos clic derecho, new, y elegimos la opción Entity Class from Database. Entonces hacemos clic ahí. Son estas todas las tablas que están en esta base de datos, y entonces la que nos interesa en este momento es empresa. Hacemos add, no hay tablas relacionadas. Vamos a crear la clase a partir de esta tabla empresa. Hacemos next, y entonces se va a crear una nueva clase denominada empresa, donde se va a crear acá en el paquete contabilidad modelo. Hacemos next, y aquí debemos indicar el tipo que se va a utilizar para las colecciones, ¿no? O relaciones asterisco asterisco o 1 asterisco. Elegimos list como estructura de datos para manejar este tipo de colecciones, y finish, y entonces vean, se ha creado automáticamente la clase empresa. El archivo empresa.java contiene entonces la clase empresa, y entonces ahí verán y observarán los atributos. Columna ID, mapeada ID, columna nombre, mapeada nombre, dirección, dirección, y lo que acabo de crear, teléfono, mapeada a un string teléfono. Entonces, lo que sí es importante y lo que no se
crea automáticamente es este tag de estrategia de generación, especialmente aplicada a la columna ID. Entonces eso lo adiciono desde alguna otra clase que ya tenga creada, por ejemplo clase cuenta. Y entonces ahora sí, ahí están los atributos, ahí están todos los getters de los atributos, los setters y hashcode, equal y algunas otras funciones de utilidad de esta clase empresa. Guardo entonces, tengo creada la clase empresa, ya no necesito la conexión SQLite. Observaré que sí en el archivo persistencia XML se ha adicionado obviamente, aquí está contabilidad modelo empresa, y en todo caso necesito la estrategia de generación tiene que ser la de create, ¿no? La de create me permitirá entonces que si esta tabla no está creada, bueno, que se cree, o las opciones drop and create o ninguna, no crea. Y entonces ahora sí necesito yo su controlador, y eso se crea acá en contabilidad control. Vengo acá, clic derecho, new JPA controller from entity class. Entonces lo que deseo crear es contabilidad modelo empresa. Para esa clase entonces voy a crear la clase controladora. Hago clic y entonces acá debo indicar dónde se va a crear, en contabilidad control. Es ahí donde se va a crear la clase controladora. Vean, entonces se ha creado acá empresa JPA controller, y bueno, como hay algunas cositas que hay que retocar, abro por ejemplo cuenta JPA controller, y algo que no se ha creado automáticamente es esta línea que lo que hace es relacionar la unidad de persistencia con lo que se acaba de crear. Copio acá y entonces lo que necesito acá es indicarle, como esto ha sido copiado de cuenta, esto tiene que ser empresa JPA controller, que es un constructor que nos recibe parámetros, pero que lo que hace es direccionar la unidad de persistencia innova, ¿no? La unidad de persistencia innova es esta de acá. Vean que tiene el nombre innova, se lo identifica como eso, direccionado entonces para este controlador. Tenemos por lo tanto creado la clase empresa, su controlador empresa JPA, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar una vista. En este caso lo he denominado configuración empresa, ¿no? Entonces configuración empresa lo que va a hacer es recuperar los datos de la tabla y utilizar los mismos para desplegar información, ¿no? Y entonces acá tendré que colocar los atributos, el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono. Lo mismo hago para ciertos campos que se van a mostrar o campos que van a permitirme grabar información en la tabla, ¿no? Entonces aquí está el nombre, la dirección y el teléfono. Entonces hago acá nombre. Tenemos creado entonces el campo de texto nombre. Tenemos creado
con el nombre JTF nombre. Tenemos la dirección creada también con el campo JTF dirección, y tenemos creado el campo teléfono con JTF teléfono. También necesitamos dos botoncitos que nos van a permitir guardar o cancelar este proceso. Entonces acá edit text, guardar, y acá en este segundo botón cancelar. Le doy también los nombres a estos dos botones: JB guardar y JB cancelar. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es, una vez que esto esté corriendo por el evento asociado a acción performed, entonces hacer lo siguiente, ¿no? Una vez que presiono guardar, entonces debería yo crear un objeto denominado empresa, new empresa, ¿sí? Entonces acá me está pidiendo que incluya la clase empresa. ¿Y qué hago con empresa? Entonces hago set nombre, y entonces en nombre voy a recuperar el JTF, nombre, ¿no? JTF nombre, ¿dónde está? getText, empresa, set dirección, JTF dirección, getText, y empresa teléfono, set teléfono, JTF teléfono, getText. Listo. He creado entonces el objeto empresa con esos campos, y a continuación simplemente voy a guardarlos. Entonces, para un poquito guiarme en los comandos asociados a guardar, me remito a alguno de estos. ¿Cómo se está guardando? Pues luego de crear eso, se está creando con estos comandos, ¿no? Esos comandos son los siguientes. Estamos en configuración empresa, y entonces voy a hacer uso de un controlador, el controlador de empresa, y entonces voy a llamar a new, que se llama empresa JPA controller, ¿sí? Entonces voy a invocar la opción create y le voy a mandar empresa. Si es que ha habido algún error que muestre que no es posible registrar esta empresa. Listo. Entonces, básicamente creo el objeto, lo lleno de datos, y
con este comando new create empresa yo creo una instancia con esos datos. Veamos cómo funciona esto. Hago correr y entonces ahí está nuestra interfaz, empresa de contabilidad. Dirección Junín 305, teléfono 64 37 256. Guardar, y entonces habría guardado esta información. Acá está cómo está trabajando, y entonces me salgo de acá, voy a revisar cómo está mi tabla. Entonces veo si existen datos y evidentemente se ha creado empresa de contabilidad Junín 305 y este teléfono. Esa es la forma en la cual entonces se crea una clase, se crea su controlador, y cómo a partir de la interfaz podemos utilizar el acceso a la base de datos. Gracias.